Claro, más que nada el coworking ya estaba en Panamá hace mucho tiempo, pero han agarrado mucha fuerza, como tú comentas, después de pandemia, porque mucha gente estuvo obligada a independizarse y a, pues, a potenciar su emprendimiento y asimismo, ok, les iba súper bien. Pero quedaban como en el aire porque no tenían dónde trabajar, o dónde sentarse en una oficina y ordenar todas sus cosas y seguir operando como una empresa como tal. Entonces, pues, empezaron a abrir bastantes coworkings en Panamá y pues yo tuve la suerte de llegar a Logicenter Coworking, que es una oficina que... Pero quiero presentarles ahora a nuestro primer invitado de la tarde. Él sí está aquí en cabina, está con nosotros, nos acompaña en vivo y en directo aquí en cabina de Radio Ancon. Usted lo escucha todos los martes. Hoy está acá infiltrado. No está infiltrado, está invitado. Está con nosotros Juan Carlos Rosso, conocido los martes como Cuarita. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero hoy estoy en mi fase de trabajo ejecutivo. Ejecutivo. De relaciones públicas de trabajo donde estoy ahorita. Claro que sí. Que se llama Logicenter Coworking. ¿Cómo estás? Oye, muy contento y es interesante porque... ¿Qué diferencia? La cabina está ahora de día. ¿Verdad? Se ve más iluminada, de todo noche como se que... ve... Y sin Camilo mejor. Ahí no debe estar escuchando acá. Y sin Camilo mejor. Más chévere. No, con Camilo No, también. mentira. No, se ve chévere aquí la vista. Es que hay de la calle movimiento, 50, viste que bastante de noche movimiento. esto parece una ciudad fantasma. Sí, Encima sí, que es sí. muy oscura. Sí, Panamá totalmente. parece mentira. Parece mentira, sí. Pero chévere, bien. Sí, y no, la calle 50. Pero bueno, hablamos de el tema coworking, que tiene mucho que ver ahora con esa tendencia que existe en el tema de emprendimientos, en el tema de todos aquellos que trabajan quizás a distancia y buscan esos espacios para reunirse. Se ha venido cambiando mucho el tema empresarial, sobre todo con la aceleración que trajo en el cambio el COVID-19. Así que se hace imperante que existan tanto espacios como estrategias, y eso es lo que vamos a hablar un poco. Claro, más que nada el coworking ya estaba en Panamá hace mucho tiempo, pero han agarrado mucha fuerza, como tú comentas, después de pandemia, porque mucha gente estuvo obligada a independizarse y a, pues, a potenciar su emprendimiento y asimismo, ok, les iba súper bien. Pero quedaban como en el aire porque no tenían dónde trabajar, o dónde sentarse en una oficina y ordenar todas sus cosas y seguir operando como una empresa como tal. Entonces, pues, empezaron a abrir bastantes coworkings en Panamá y pues yo tuve la suerte de llegar a Logicenter Coworking, que es una oficina que vende espacios como coworking. Está ubicado por aquí atrás en Plaza Canaima, donde está la Embajada de Venezuela. En el piso 3, cuenta con 2 pisos, tiene bastantes oficinas, para 1 hasta para 8 personas. Tenemos dos salas equipadas de podcast para la gente que esté interesada en grabar su propio podcast, su contenido. Lo tenemos ahí en Logicenter Coworking. Y también tenemos sala de reuniones y sala para talleres. O sea, talleres si quieres hacer un taller de 25 personas, 30 personas, hasta 50 personas tenemos para hacer talleres en Logicenter Coworking. Claro, y dentro de poco vamos a hablar acerca de un taller que están haciendo precisamente de la creación de contenido y podcast, sobre todo enfocado en el tema empresarial. Pero quisiera andar un poco en el concepto de coworking y las ventajas que esto ofrece, porque, y lo decía hace un momento, la tendencia en el mercado y las ofertas están cambiando. Sí. Tanto las habilidades técnicas que se están demandando no requieren que tengas que estar todo el tiempo, bueno, en muchos de los trabajos hoy día, en una oficina, como lo solíamos ver antes. Sí. Entonces, se hace hasta más conveniente y hasta mucho más rentable. Exacto. Sí, en verdad, porque la gente también busca tener un espacio privado para poder manejar su empresa o su producto. Y hasta hay gente que de repente tiene una oficina por tenerla solamente para poder tener un lugar donde ir, y que en la tarde, digamos, cuando haces todos tus mandados, llegar en la tarde, dejar tus cosas y bueno, planear lo que tienes el día siguiente y dejar la computadora, digamos, y la das ahí y te vas.
Y tienes toda la seguridad de que no va a pasar nada con tus equipos. Hay lockers donde tú puedes tener tu propia llave, donde puedes meter tu computadora o tu tablet y al día siguiente tú regresas, Claro. abres tu locker y empiezas a trabajar normal en tu oficina privada. Tienen buena vista, es bastante privada en el sentido de que no tienes como a alguien atrás haciéndote bulla o algo así, o un grupo grande de personas que de repente te puedan perturbar el trabajo tuyo o de tu equipo, en tal caso de que tú quieras poner a tu empresa y a tu equipo de trabajo en una sola oficina, lo puedes hacer tranquilamente. Claro. Oye, Juan Carlos, ahora, bueno, no nos pagan ni nada, pero muchos estilan irse tipo a Starbucks Ok. o a estos lugares. Sí. Pero tú mencionas, pues, el tema de tener ese espacio físico, fijo. Y me imagino que es más conveniente que pagar una oficina que te va a salir, que te digo, o sea, la más barata por lo mínimo $500. Sí. Sí, correcto. También es como que te puedes ir a un café, yo sé como lo dicen hoy los jóvenes hoy en día, los aesthetic. Ajá, claro. Es como que aesthetic, estoy aquí tomando un café, pero no es lo mismo. No es lo Cuando mismo. tú vas a trabajar, tú necesitas un lugar donde te puedas concentrar. Tú vas a esos lugares como que, voy a ponerme a ver aquí algunos correíos y a responder algunas cosas. Pero la gente que va a trabajar necesita un espacio profesional y también para recibir a tus clientes, porque tú no puedes decir a tu cliente, no, mira, vete al café. No, el cliente va a decir, ¿cómo? ¿Y con quién estoy trabajando yo? Con un niño, o sea. O sea, para esos que están empezando, digamos... Porque están empezando, sí. En una y claro, quizás aquel que quiere subir un poco el nivel, que empezó su emprendimiento en pandemia, dice, bueno, esto como que parece que sí camina y quiero empezar a crecer, pero todavía no se atreve a adquirir una oficina. Sí. Puede serle muy conveniente este tipo de... Exactamente. Obviamente, si tienes ya un flujo importante mensual, que tienes tu equipo de trabajo y crees que tengas la capacidad para pagarlo, excelente. Porque en verdad también son espacios que cuestan y en otros lugares cuestan mucho más. Y ya básicamente como que no hay espacios en esos lugares para poder alquilar oficinas y más porque hoy en día, como se ha explotado tanto el tema del coworking, la gente lo pide bastante. Lo pide bastante. Y nada, bueno, te comento un poquito Claro. sobre el taller que estamos haciendo. Este no es el primer taller que hacemos, ya este es como ya perdí la cuenta. Lo hemos estado haciendo desde casi como que octubre del año pasado, más o menos. En Ludicenter Coworking hacemos talleres enfocados a temas de emprendimiento, gente que quiera hacer su podcast. Y hemos este taller de podcast para empresarios es como la evolución de los talleres que hemos hecho antes de los podcasts. Porque los primeros talleres que hicimos con Beto Amaris, que es el profesor que va a dictar el taller, ha empezado como desde los cimientos del podcast. Cómo hacer tu podcast, cómo empezar tu podcast, cómo monetizar tu podcast, cómo organizarlo. Y ha sido como subiendo el nivel de cada cosa para que la gente cuando vaya a empezar a hacer un podcast empresarial, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. O sea, ya es un podcast dedicado a las personas que ya tienen un nivel digamos, de la empresa ya establecida en el mercado. O sea, digamos, un tema más, o sea, un enfoque más especializado. No estamos Exacto. hablando que no te llegas a cualquier conversación, no es que vas a traer a cualquier persona, o sea, ya... Sí, es un algo target que más realmente específico. un target bien específico, un target ya especializado de gente que va a hablar específicamente de algo, digamos. Quiero hacer un podcast empresarial de cómo cocinar. Tienes que saber cuáles son las cosas que necesitas para que tu podcast sea bueno. Porque Claro. no solamente es hacer un podcast por hacerlo. Y escuché en estos días a alguien que dijo, es que hay un montón de podcasts en internet. Y es cierto, hay un montón de podcasts en internet, pero no todos llaman la atención. Y no todos son constantes, no no todos todo- se mantienen, no tienen la misma calidad. Y no todo es como que, lo escucho y que quiero seguir escuchando. Es como que lo escucho una vez y que ya no me gusta, ya no lo voy a escuchar más. Y es como que saber retener a la persona que tú quieres tener en tu podcast y más aún que te compre el producto.
o el servicio que tú vayas a vender en el podcast. Claro, ahora, Juan Carlos, tú dices podcast empresarial. Esto no es para aquellos que tienen grandes negocios. Estamos hablando del emprendedor, aquel que Un emprendedor establecido. Claro, por no supuesto. un emprendedor que está empezando, porque un emprendedor que está empezando es como que voy a ver qué hago con mi Exactamente, vida, alguien que con ya mi está empresa. vendiendo, pero Ajá. no tiene que tener como que esta empresa con un No, montón no, de no, trabajadores. no. O sea, sencillamente que tenga el enfoque que quiera utilizar esta herramienta para vender. Exactamente, o sea, una persona que ya tenga varios años ya en el mercado, del mercado que sea, pero que necesite poder entrar al mundo del podcast, porque no es fácil tampoco. Tienes que tener las ganas, tener las herramientas para hacerlo, y muy importante, tener los equipos para hacerlo. Porque mucha gente yo he escuchado decir, ay, es que a mí me gustaría tener un podcast, pero no tengo cámara, no tengo micrófono, no tengo una mesa, o sea, no tengo conexión, no tengo nada. Pero en lo Center Coworking lo tienes todo. Claro. Ahora, tú acabas de mencionar algo importante, porque podcast, que ahora lo que se ha vuelto muy, muy de moda y la tendencia ha sido el tema del video podcast. El podcast empieza sin video. ¿También está enfocado en el tema de hacer videos? Este podcast, sí está enfocado a hacer videos. El tema con hacer videos en el podcast empresarial es que tiene que ser muy específico Claro, lo que vas ¿verdad? a decir. Tiene que ser muy específico lo que vas a decir, porque a la hora de poder ponerlo en las redes sociales de tu empresa o en la tuya, si no impactas, no vas a vender. Ujú. Y haciendo un podcast empresarial, te aseguro que lo puedes lograr. Ahora, estamos hablando de que en redes sociales los primeros segundos son sumamente importantes. Correcto. O sea, que mientras que la persona va scrolling, si no lo agarraste, estás haciendo es perder el tiempo y recursos si no lo haces bien. Y es importante, si ya tienes una comunidad en tus redes sociales y aún no te has atrevido a hacer un podcast, este es el momento. Este es el momento, porque ya hay herramientas para poder vender, además de tener que pautar en las redes sociales, porque capaz esto es lo más fácil que la gente agarra. Voy a pautar, voy a meter $100 y ya, a ver qué pasa. No, o sea, si tú puedes crear tu propio contenido y hacer tu propio podcast, hazlo. Hazlo, porque eso funciona. Pero hay que saber hacer. Pero hay que saber hacerlo. Oye, por último, Juan Carlos, mira, y me gusta mucho el tema de los coworkings, porque he visto que está agarrando muchísima fuerza y que son muy, muy convenientes. Ha habido algunas propuestas a nivel del nuevo gobierno entrante, incluso del actual alcalde, de convertir a Panamá en esa Silicon Valley de Centroamérica. Sí. Hay estos espacios propicios para poder generar ese desarrollo, sobre todo emprendedor, de innovación y demás, es sumamente importante. Entonces, ¿cómo vislumbras estas propuestas con base, digamos, en estos entornos que están precisamente especializados para proveer ese entorno? Yo la verdad tengo altas expectativas, no solamente del alcalde electo, sino de todos los que están en los nuevos puestos ahora, sean independientes o no independientes, porque de verdad el país lo necesita. El país lo necesita, y más por el alto índice de desempleo que hay. Yo no sé si viste un video el domingo, había una feria de empleo y la fila era como de... enorme. Como Para de el canal de Panamá. Ajá, sí, y eran como bárbara. 400, 500 personas. Y cuando escuchabas la noticia, los puestos eran para, no sé, seguridad o para limpiar, o eran puestos que no eran de alto rango, ¿sabes a qué me refiero? ¿no? Sí, que no necesitabas, digamos, muchas habilidades técnicas. Exactamente, pero eso da a entender de que, wow, mucha gente está buscando empleo ahorita, y estoy segurísimo que mucha gente de la que está en esa fila tiene sueños, tiene ganas de hacer otras cosas, pero no lo puede hacer porque no tiene empleo. No tiene un empleo, y tratar de llenar ese vacío quiero dedicarme a lo que me gusta, que me gustaría que fuera un podcast de algo, lo que sea, de lo que a mí me gusta, pero no puedo porque no puedo costearlo. Pero necesito un trabajo para poder costearlo más adelante. Y eso es importante. O sea, ojalá que lo hagan en realidad lo más pronto posible y que no se demoren tanto, porque en verdad sé que cuesta y sé que no es fácil.
Y sé que ya otros países de Centroamérica se nos han adelantado, pero Panamá puede con eso y con muchas cosas, bro. Lo hemos demostrado muchos años y creo que ahora unidos podemos lograrlo. Claro, cada uno desde su trinchera, ¿no? Haciendo su pedacito ahí para aportar y crecemos todos. Si crece el país, crecemos todos y ojalá que sea, pues, una rebanada para Te cada uno. quería contar Claro, de que cuéntame. algo más información del taller. El taller es este sábado, de 9 de la mañana a 12 mediodía, y tiene un costo de $20. ¿Dónde está la información? ¿Redes sociales? Están en nuestra cuenta de Instagram, Luis Center Coworking. Ahí pueden ver toda la información y el WhatsApp para poder contactar a nuestro equipo es el 6875-1319 o al 310-8550. Repito el WhatsApp, 6875-1319. Pueden escribir ahí. Hoy podemos hacer una promo de hoy abonas el 50% y el sábado cuando vas al taller cancelas el otro 50% por si de repente en este momento no tienes los $20, digamos. Tú puedes hacer así para poder tratar de que puedas asegurar tu cupo para el taller de este sábado. Va a ser obviamente con Beto Amaris y los cupos son limitados. Aprovechen este momento para que la gente pueda llamar o escribir por WhatsApp para que lo puedan obtener. Claro, y sobre todo enfocado en el tema de creación de contenido para empresas, para empresarios, para aquellos que quieren de repente utilizar y enfocar o explotar esos recursos en beneficio. Me gustaría hacer algo ahora que lo pienso. Cuéntalo. Quisiera obsequiar 2 cupos. ¿Qué tal? Para tus oyentes. Oye, me parece sumamente espectacular. Me encanta. ¿Cómo es la ¿verdad? dinámica? Solamente tienen que escribir ya al WhatsApp de Logicenter Coworking, que ya lo acabamos de mencionar, que es el 6875-1319, y decir que lo acaban de escuchar aquí en Radio Ancón, para que te lleves tu cupo para el taller del sábado. Repítenos el WhatsApp. El WhatsApp es el 6875-1319. Escribe ya y escribe al WhatsApp. Acabo de escuchar una promo en Radio Ancón y quiero ganarme el cupo para el sábado. Perfecto. Mire, un valor de $20. Usted escribe inmediatamente, pues tiene esas entradas. Oye, Juan Carlos, gracias por este regalo a la audiencia. Esperemos que sí. sea muy bien aprovechado. Entendemos el potencial que tienen las comunicaciones en la creación de podcast y por lo menos lo que tú mencionabas sobre las oportunidades que se están dando para poder explotarlas. Y que a veces no hay tantas oportunidades, ¿sabes? Claro. Porque de repente este coworking te da la facilidad de que acá tomas el curso y no te quedas en el aire de que, bueno, ahora buscar un lugar para grabar. No, tienes ahí el Ahí lugar. mismo tienes los 2 lugares para grabar. Claro que o sea, sí. inmediatamente tomas la decisión y arrancas de una vez, porque también uno se queda como en el aire, ay, ¿lo hago o no lo hago? Y pierdes el tiempo, mientras tanto 10 personas atrás de ti ya lo están haciendo. Bueno, Así hay que- oportunidades que no se repiten nuevamente. Exactamente. Así que bueno, oye, muchísimas gracias. La verdad que es sumamente importante hablar también de los entornos que se les abre en el país a aquellos que están emprendiendo y que quieren esos espacios para poder potenciar sus negocios. Así que hoy dando un poco de enfoque emprendedor y invitado para cuando quieras nuevamente. Bueno, aquí están los martes. Aquí Sí. están los martes. Aquí Pasa están por los acá durante el día también. Claro que sí, durante el día. Así que nos acompañó Juan Carlos Rosso. Bueno, hoy con la bandera de Logicenter Coworking. Logicenter Coworking. Así que, bueno, ahí te escuchamos los martes con Camilo Coronado en ¡Salud! Guaranews. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en sintonía. Claro que sí, 13:28. Vamos con una canción. En breve vamos a tener nuestro siguiente segmento. Vamos a estar hablando acerca de la entrada de Panamá en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entramos nuevamente como miembro no permanente. ¿Cómo aprovecharlo para seguir mejorando nuestra imagen internacional? Va a ser lo que vamos a conversar con la licenciada Yui Tunjano en breve. No se vaya, esto es Relax. Acompañan desde la Academia Panameña de la Lengua los miércoles para traernos temas sumamente interesantes. Hoy se encuentra con nosotros don Melquiades Villarreal desde la región de Azuero. Don Melquiades tiene un magíster en literatura hispanoamericana, especialista en docencia superior y máster en
Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española. También es catedrático de literatura en el Centro Regional Universitario de Azuero y lexicógrafo destacado en el rescate de la riqueza léxica de las regiones del interior de la República de Panamá. También cuenta con premios como el de literatura Ricardo Miró 2023, sección ensayo con la obra Esperanza o Realidad, Fronteras de la Identidad Panameña. Es miembro numerario de la Academia Panameña de la Lengua, donde ocupa la silla G desde su elección el 25 de enero de 2024. Ha sido ponente y conferencista en seminarios y congresos de la lengua española nacionales e internacionales, como el 17º Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía Antonio Batres Jauregui y el 18º Congreso Internacional de Lingüística, los estudios lingüísticos literarios y el reto de su aplicación en el aula. Presentó el diccionario del español en Panamá, DEPA, de Margarita Vázquez Quirós. También ha publicado 100 años de literatura en Los Santos en el 2023, también Esperanza o Realidad, Fronteras de Identidad Panameño 2004, el léxico disponible en Panamá en 2014, bajo la dirección del exsecretario de la Asociación de Academias de la Lengua Española, don Humberto López Morales. El pensamiento femenino en Panamá también es otro de sus publicaciones. Aleccionadora y terca realidad, en 2015 fue otra de las publicaciones. Panamá, realidad o ficción. Asimismo tuvo cargo de la edición de la obra Nieblas del alma de Zoraida Díaz, edición conmemorativa, y la publicación de la Universidad de Panamá, la Academia Panameña de la Lengua y el Centro Regional Universitario de Los Santos, y bueno, muchos otros escritos más que ha publicado don Melquiades. Quiero con esto pues darle la cordial bienvenida y agradecerle. Él está desde Los Santos y vamos a hablar un poco acerca de esto de, palabras más sencillas, ¿no? Quiero ponerlo así, don Melquiades, si me lo permite, cómo hablamos en Azuero. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas tardes, don Magdiel. Los azuerenses tenemos muchos registros. Cabe destacar y deben anotar los pueblos estudiosos de la lengua que, para empezar, siempre me ha llamado la atención la forma de hablar de la mujer tonosieña. Tiene un español bien pronunciado, cada S en su lugar, cada D donde debe ir, cada R donde debe ir. El español de Tonosí pienso yo que merece un estudio bien amplio, porque ellos o ellas, hablan tan bien y el resto no hablamos tan bien. Entonces, también tenemos el español más famoso de Panamá, acá en Azuero, que es el español de Monagrillo, que en una ocasión yo escuché y después lo publiqué por ahí en algún periódico, que si uno se va 10 años a Alemania, a Dubái, a Japón, a China, donde sea, y regresa a Monagrillo y viene hablando monagrillero. Pero si viene un español, el académico que uno quiera, y alguien tan bien hablado como Mario Vargas Llosa, usted, estoy seguro que usted lo mete en monagrillo una semana y termina hablando monagrillero. Entonces hay registros muy diferentes allí mismo en Chitré. Cada corregimiento tiene su propio registro. Igual lo ocurre con la gente de la Villa de los Santos. Y cada uno tiene una manera muy particular de hablar, y eso pues capta mi atención y ha sido uno de mis objetivos de estudio. Claro, don Melquiades, quiero hacer una consulta porque usted es experto en lexicografía, principalmente para la audiencia. ¿Qué quiere decir lexicografía? Y sus estudios han estado sobre todo basados en esa región que estamos hablando, en Azuero. Lexicografía realmente es el estudio de los diccionarios, Okay. porque las palabras no siempre significan lo mismo. Le puedo poner un caso, la palabra armonía, que si la utilizamos en música, es la concordancia, las cadencias, pero para una persona ya adulta mayor acá en Los Santos, armonía significa angustia, náuseas. Entonces, ¿cómo usted nos va a hablar, por ejemplo, en la emisora, la canción tal tiene mucha armonía?
y entonces acá le vamos a entender esa canción tiene náuseas o produce náuseas, ¿me explico? Claro. Las palabras no siempre significan lo mismo. Y también nosotros tenemos una forma muy metafórica de hablar que es propia del panameño. Yo buscaba ejemplos, por ejemplo, cuando uno dice casa bruja, que son esas casas que son casas espontáneas que hoy no están y mañana aparecen. Todos las conocemos. Entonces, en vez de casa espontánea, casa bruja. ¿Por qué casa bruja? Y todos entendemos lo que es casa bruja. Igual, aunque ya están pasando de moda los diablos rojos, todos sabemos lo que es un diablo rojo y por qué los diablos panameños son rojos. Y sería interesante averiguar el porqué de todas esas cosas, lo cual nos permitiría un mejor conocimiento acerca no solo del español que se habla en Azuero, sino del español que se habla en Panamá. Efectivamente. Ahora, volviendo nuevamente al tema de la región de Azuero, ¿no? El azuerense. En esta región, particularmente, el voceo tiene, digamos, esa preponderancia que quizás no encontramos en otras regiones del país. ¿Esto a qué se debe? La herencia española, totalmente. Acá nos creemos españoles, o sea, nos creemos, y lo digo así textual, sobre todo los tableños, una cosa maravillosa, el voceo, que no solamente viene con el uso del pronombre vos en lugar de tú, Ujú. sin la S final, por cierto, porque no es voceo, sino el boeo, porque Claro. no le ponemos la S, no decimos vos, sino vos. Vos tenéis tal cosa, vos hiciste tal cosa. Entonces es muy interesante, pero ese voceo todavía tiene reminiscencias del latín. Y entonces uno dice, yo vide, tú vido, tú viviste, o sea, el verbo se conjuga en latín, o sea, todavía, y se burlan de nosotros por esa forma de hablar sin darse cuenta que lo que realmente estamos haciendo es hablar en latín. Claro, que la mayoría de la gente no tiene idea, ¿no? Ujú. Es como cuando decimos fonda y vamos a la fonda y mucha gente se burla de que los santeños somos obesos, hipertensos porque vamos mucho a la fonda. Pero desde el punto de vista lexicográfico, fonda es griego. Cuando decimos fonda estamos hablando de una manera sumamente culta porque estamos hablando en griego. Sí, no sé si... Bueno, y ese detalle está muy interesante porque, claro, pareciera que se emplean términos antiguos o desfasados, pero en realidad, en parte, pensaría yo, también se está como que guardando parte de esa herencia de la lengua española. Ahora, usted hablaba un poco, y me llama la atención porque usted dice que los anteños nos creemos españoles. No obstante, ¿siempre se habló así, de esa manera? O es una cuestión de que se fue adoptando la forma de hablar? Y si se guarda esa herencia sobre todo del voceo, ¿no? Que lo encontramos en Centroamérica, lo encontramos en varias regiones de Colombia, por supuesto que al sur es sumamente común. em, ¿Por qué no se da, digamos, en otras regiones como en el área occidental del país o incluso en la capital? O sea, la herencia española acá es muy marcada. Claro. Por otro lado, hay una novela por ahí que se llama Alma de Azuero de José del Carmen Saavedra, que nos cuenta de qué manera los santeños y, bueno, los azuerenses nos comunicamos con la capital a través del puerto de Mensabé en unos viajes en barco que demoraban 8 días. Entonces, ¿quién tenía tiempo de ponerse a leer o a hacer algo? El español se mantuvo intacto porque eran pocos los que viajaban, los comerciantes, los marinos, los demás, todos nos quedábamos aquí y por eso otra palabra frecuente, mesmo, que la gente se ríe de los viejos cuando dicen el mesmo, el mesmito, sin darse cuenta que es una palabra del siglo XVIII y XIX que se mantuvo intacta. Entonces, esa comunicación con la capital, que fue creo que en 1924 en el gobierno de Belisario Porras, permite cierto toque con la capital, que la habla del capitalino es totalmente diferente a la nuestra. Y no es que es malo, ellos hablan como hablan y nosotros hablamos como hablamos.
Entonces, por eso el español acá, o sea, estuvo encapsulado, porque no había contacto con el español de otras regiones. Mm. E incluso puedo decirle sin miedo que había una sola persona que había estudiado, no quiero hablar mal de él porque le tengo mucho respeto y lo admiro, que es Belisario Porras. Y entonces Belisario Porras decía tal frase y todavía la seguimos recitando. Por ejemplo, no me siento orgulloso de no haber caído nunca, sino de haberme levantado las veces en que caí. Doctor Belisario Porras Barahona. Y cuando buscamos un poquito, tampoco había internet en aquel momento, nos damos cuenta de que esa frase la utilizó Confucio hace más de 2000 años, no recuerdo la fecha exacta, pero como Porras lo dijo, todo se le atribuía a Porras, pues. Era el único que tenía algunos estudios en la región. Entonces él se convierte también en una especie de faro y como él estudió en Bogotá, influyó con su habla, con muchas palabras, por ejemplo, barbacoa, que barbacoa era una especie de cama de varitas en la cual se transportaban los cadáveres al cementerio. Hay que llevarlo en la barbacoa y allá, bueno, la barbacoa se prestaba y después ya vienen otras cosas como el ataúd de uso de Rosa María Britton, que se prestaban el ataúd cada vez que había un muerto y entonces allá en el cementerio lo bajaban, pero Porras incluyó barbacoa. Es muy difícil que una persona de nuestro tiempo, sobre todo la juventud, vayan a relacionar barbacoa con una cama de varitas para transportar muertos. Ahora barbacoa es un asado, el lugar Claro. donde se hace el asado, qué sé yo, ha cambiado totalmente el significado. Sin embargo, esa herencia de Porras todavía nosotros la tenemos. Bueno, y me parece muy interesante y a través de las letras, cómo se ha preservado también esa forma particular de hablar en la región de Azuero, se plasma con esos modismos, con eso que usted mencionaba, la lexicografía en la literatura azuerense, o se adapta quizás a ese español más universalizado. Bueno, muchos de los escritores azuerenses han pretendido conservar el habla, pues, del campesino tal y como era. Y él puede hablar del caso de Erasto Reyes en su obra Cuentos en las noches del mar, que ganó el premio Miró por allá por 1981, donde él trata de transcribir, pero esas transcripciones, y no estoy criticando a Erasto, era mi amigo, yo lo apreciaba mucho, ¿no? Pero se alteran, porque la aspiración que nosotros tenemos de la S nunca se convierte en una J. Él decía ustedes, y es usted. Entonces, por ejemplo, la R que él la convertía de una manera, nosotros, por ejemplo, yo digo verdad. Y cuando estoy hablando con cualquiera por ahí, la gente se burla, pero ¿cómo tú vas a decir verdad? Y cuando estaba en la academia, todo el mundo decía verdad cada vez que yo decía algo, porque simplemente, bueno, es que eso soy yo soy panameño, ¿no? Mm. Cada uno hablaba como se hablaba en su país, y bueno, me molestaban porque yo decía verdad. Pero ¿cómo se transcribe esa verdad? Se pierde la D final y nosotros perdemos la D final. Profundidad termina en una vocal acentuada, comodidad, pero verdad, esa R se convierte en una D pequeñita. Ujú. Así que O sea, si hay otros escritores. que también se convierte quizás en una especie de arte, ¿no? Cómo se transcribe un poco la forma de hablar, porque también es la interpretación, me imagino, de ese autor o ese escritor, porque a lo mejor el que está hablando o el que está esbozando las palabras no asimila que está eliminando algunas letras o está acentuando más unas vocales o sustituyendo, porque puede ser que la S no la pronunciemos, yo digo en todo el país, no solamente en Azuero, pero no termina nunca convirtiéndose en una J, sino que pareciera como que se achica un poquito más esa S, ¿no? Sí, entonces hay otros fenómenos. Por ejemplo, en la década del 40, durante la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos construyeron una base militar en Candelaria, acá en Pocrí, y ahí empiezan a aparecer palabras como hey, que significa sí. Por ejemplo, usted me pregunta, ¿puedes participar en el programa? Hey, ¿no? Eso ya se está perdiendo, pero aún existe. Entonces, ¿por qué hey? Hey viene de yes, sí, del inglés, al igual que viene Norsa, que todavía hay gente que dice Norsa, yo no lo uso, pero
la palabra sí la escucho con frecuencia, que es enfermera, que es la españolización de nurse, bueno, así nurse, como se Ajá, escribe, ¿no? Nurse. claro, Enfermera en inglés pasa a ser nurse en español. Y también hay otro, eh, ¿cómo se llama? Guachimán, que es una palabra interesante, que es vigilante, watchman. Y también está Buchi, que la semana pasada me tocó hablar de esa novela del año 62 de Antonio Moscoso Barrera en un congreso y ahora todo el mundo quiere leerse la bendita novela que no se encuentra, tiene 62 años, que copia muchos aspectos interesantes del habla. Por ejemplo, era imposible que un santeño se casara con una muchacha, se la robaba en la noche. Entonces, cuando el papá despertaba, la mamá despertaba, ¿qué pasó? No, se la llevó, llevarse a la mujer. También ocurrían cosas interesantes como cuando un varón pues tenía relaciones con una doncella, con una virgen, con una señorita, se decía la perjudicó. Y entonces, ¿por qué la perjudicó? Ahora es difícil que se llegue a ese concepto, pues la perjudicó, ¿no? De repente fue parte y parte, ¿no? Ahora, si es una violación, ya es otra cosa. claro. Entonces, ese español va siendo parte de esta comunidad y eso conlleva a que la gente pues no logre entendernos y yo siempre digo, no hay que reírse, no hay que burlarse, hay que dejar que la gente hable porque el idioma no es un cementerio de palabras, sino que constantemente eh, se están añadiendo palabras nuevas. Por ejemplo, cuando yo escuchaba bici, para mí era imposible que la palabra bici o tele o peli aparecieran en el diccionario de la academia, pero como la gente la usa y el diccionario pretende copiar lo que la gente habla y no poner reglas de allá para acá, decir se debe usar tal palabra. Yo recuerdo cuando estudiaba allá, decía el doctor Guillermo Rojo, ustedes conocen el verbo confruñar. El verbo confruñar no existe, él se lo inventó en el momento. Yo todavía lo recuerdo y a todos nos daba vergüenza decir no sabemos qué es confruñar, o sea, porque éramos unos iletrados. Pero la palabra se la había inventado y muchas veces la gente termina creyendo. Cuando yo estudiaba ya, a manera de ejemplo, una hija mía que estudiaba en tercer grado en aquel tiempo decía, ¿qué hacen ustedes? Digo, estudiar las palabras. Dice, yo puedo inventar una palabra, ¿cómo no? Y se inventó la palabra epotosánico. Y en un momento yo estuve en una reunión donde todos los que estábamos éramos profesionales y yo utilicé la palabra epotosánico y nadie me ripostó, nadie me cuestionó por el temor a equivocarse, por desconocer lo que la palabra era epotosánico. Ya mi hija no es una niña, ahora tiene como 30 años y todavía ya no se le ha ocurrido un significado para esa palabra. Pero es posible que algunos hayan salido por allí diciendo epotosánicos sin saber a qué se están refiriendo. Oigan, y muy interesante. Quiero rescatar algo que usted acaba de mencionar, y es que el diccionario más bien lo que hace es que rescata las palabras que estamos usando y les oficializa, digamos, el significado como para estandarizar un poco el idioma y entendernos mejor, y no todo lo contrario. Y con esto le pregunto, porque si hay una región en el país que es muy particular y si pensamos en cómo se habla en el interior del país, probablemente la que más resalta es esa forma en Azuero, ¿no? Ese español azuerense, definitivamente que salta inmediatamente a la atención de lo que significa la región. ¿Cómo está el entorno hoy día, no? Porque usted decía, eh, no hay que estigmatizarlo, no hay que señalarlo, no hay que decir que está mal, más bien hay que entenderlo y hay que respetarlo porque es también una forma de expresión y es parte de lo que refleja pues la cultura de esa región muy específica del país. Ya internet, ya las comunicaciones prácticamente se han acortado tanto que todas las regiones, no solamente del país, sino del mundo, pueden compenetrarse. Eso ha transformado, o cuánto ha transformado más bien la forma en que se habla en Azuero, o todavía se mantiene esas raíces. Y mi otra pregunta también es si se está haciendo algo por preservar precisamente esa herencia, la forma de hablar del azuerense. Digo,
Hay tantas cosas, en primer lugar, ¿no? El Internet, las comunicaciones han avanzado tanto que la verdad que han alterado nuestra forma de pensar. Eh, yo respeto a todos, yo tengo mi forma de pensar, ¿no? Sin embargo, a mí me dio tristeza cuando el Papa vino a Panamá. Mm. Y le cuento por qué. No por motivos religiosos, sino porque es que el Papa deja de ser ahora un personaje mítico y se convierte en un personaje que cualquiera pudo ver, cualquiera pudo saludar, al grado de que cuando pasó, no me acuerdo por qué región, eh, uno de estos muchachos de allá, de la capital, le grita, ¡Hey, Papa! A mí me dio risa cuando le grita, ¡Hey, Papa!, ¿no? Al Papa Francisco, porque es como si dijera, ¡Hey, Melquiades! Cuando yo paso por la calle, el Papa es el Papa, y por lo menos a mí se me enseñó que el Papa era toda una personalidad. Ya ese mito se acabó. Ahora el Papa es un individuo que anda por ahí, un cura vestido de blanco y ya. Eso cambia la forma de pensar. Antes, cuando un papa se moría, dice Sergio Ramírez, un escritor nicaragüense, que cuando la noticia llegaba acá 15 años después, la gente empezaba a llorar un papa cuando era muy posible que el papa o el rey siguiente también se hubiera muerto, porque estábamos con 15 o 20 años de atrás. Hoy no, hoy se muere el papa en este momento y a los 3 segundos ya está toda la información, todas las redes sociales informando acerca de la muerte del papa. En cuanto a si se está haciendo algo para conservar ese trabajo, es muy importante que se ha reabierto la escuela de español. Por ejemplo, yo tengo una estudiante en el Centro Regional Universitario de Azuero que va a estudiar el habla del monagrillero. Y dice, me meto con el chitreano, digo, es demasiado, es muy grande. Hay coincidencias. Pero, por ejemplo, ¿cómo uno rescata de que un chitreano de cualquiera de los corregimientos nunca le va a decir esto, nunca le pronuncia una S, le va a decir esto? Y comiste. O sea, ¿y por qué lo hacen? No es que no lo sepan, hablan así porque les da la gana, igual que los porteños allá en Argentina, no es que no sepan pronunciar la E, ellos saben hacerlo, pero van a decir ellos, van a pronunciar como a ellos le da la gana. Pero sí, se están haciendo algunos estudios desde el CRUA, pues desde el Centro Regional Universitario de Azuero, porque alguien también me habló que quiere recoger las características fundamentales del habla en las tablas. Digo, bueno, así poco a poco, un día se pueden reunir todos esos trabajos y tener una visión actualizada y un patrimonio escrito acerca del español que se habla en Azuero. Y no hay que cambiarlo, más bien hay que entenderlo y respetarlo. Y como usted lo dice, me gustó. La gente habla como le da la gana. Lo importante Es así. es así. Profesor Melquiades, no sé si quisiera dejar algún otro mensaje y la verdad es que, bueno, nos llena de mucha satisfacción escucharlo y hablar un poco, comprender también la forma en la que se habla en esta región. Es como, mire, la letra de la música típica que la estoy estudiando, que me perdonen los gramáticos, pero cuando Alfredo Escudero canta, habemos hombres buenos, a mucha gente se le altera el azúcar, la hipertensión y todo lo demás, porque habemos, no, hay hombres buenos. Pero si usted sale a la calle y dice, hay hombres buenos, nadie le va a entender porque el egoísmo nuestro es tan grande que nos va a llevar a decir, aunque sea gramaticalmente incorrecto, que habemos hombres buenos. Entonces esto hay que entenderlo de esta manera. Hay una pieza de Dorindo Cárdenas que llevo 3 meses leyéndola, estudiándola, la he copiado, la he cantado, la cargo en todas partes en fichas y conversé con el mismo Dorindo, me dijo que sí, que él es el autor, donde él se burla, ¿no? Lo que tapa al micho, dice, lo que tapa al micho no se lo come el perro. Eso tiene dos sentidos, o sea, lo que tapa del verbo tapar y lo Ujú. que está donde él se come la primera sílaba, dice, lo que tapa al micho. Tiene dos sentidos y juega con eso en una canción que a mí me parece interesantísima. También me llama la atención de Lazo Herencia las pocas palabras existentes, cosa que ya ocurre con las redes sociales donde nuestros muchachos parece que escriben con simbolitos, ¿no? Se mandan un corazoncito
el chico le manda un corazoncito a la chica y si le devuelve, otro corazoncito, ya son novios y de repente mañana se casan. En mis tiempos yo escribía cartas de amor y escuchaba novelas de radio para ver qué decían y buscaba palabras bonitas. En ese sentido, nosotros también tenemos un patrimonio. Hay una canción de Chico Purio Ramírez que se llama Chico quiere a Bella. Realmente era de ella porque era de Yanira, pero popularmente pasó a ser Chico quiere a Bella. No dice nada más. Pero esa canción ha generado más matrimonios, más uniones y más incremento poblacional que no sé ni qué decirle. O sea, Chico quiere a Bella. Cuando yo le digo a una muchacha, yo recuerdo hace muchísimos años, la noche antes de la invasión, para ser preciso, y me pregunta, ¿qué te pasa? Digo, que Chico quiere a Bella y terminamos siendo novios por los tiempos de la invasión, ¿no? Porque era una forma de expresar lo que un hombre sentía. Y la mujer entendía muy bien lo que era. Bueno, y eso es lo bonito del lenguaje, y qué bueno que tengamos estos espacios. Se nos acabó lastimosamente por ahora, pero me encantaría en otra ocasión poder seguir conversando con usted, profesor Villarreal, hablando más sobre estos temas. Estoy a la orden. Hoy es un honor para mí que me hayan permitido estar hoy con ustedes, don Magdiel. Que tenga buena tarde y bueno, estamos a la orden. Claro que sí, un fuerte abrazo hasta la región de Azuero. Nos acompañó en esta ocasión el catedrático Melquiades Villarreal por parte de la Academia Panameña de la Lengua. Hasta una próxima ocasión, aquí vamos a estar el próximo miércoles con más. Nosotros nos vamos a nuestro último cambio. A la vuelta vamos a continuar con Miguel Herros en nuestro último segmento. Muy interesante el tema que vamos a traer en esta ocasión. Hasta pronto, nos vamos al cambio y ya regresamos.